al Evangelio de Lucas, donde hemos estado estudiando. En una primera perícopa pudimos ver que Jesús predicó en la sinagoga de Nazaret, pero cuando le mostró a los que allí estaban que aun siendo judíos, siendo del pueblo del pacto, escogidos de Dios, o su equivalente hoy, siendo cristianos, siendo evangélicos o lo que usted quiera, leyendo la Biblia, sabiendo de la Biblia, pensando que somos creyentes, Jesús le muestra a los de la sinagoga que no hay un verdadero arrepentimiento y que así ha sucedido a lo largo de la historia del pueblo elegido. El pueblo elegido no lo ha sido por su bondad, su constante dureza de corazón, la dureza de los creyentes, que a veces también es piedra de tropiezo para los de afuera, ¿no? Indica nuestra falta de verdadero arrepentimiento, y en ese sentido Jesús decía: a los gentiles van delante. A los gentiles fue enviado el profeta Elías. A los gentiles fue enviada la luz del leproso. Y finalmente, más al norte de Nazaret, en las ciudades de Tiro y de Sidón, parte del Líbano, que ya no es Israel, hubo mayor aceptación de la palabra de Dios que entre el pueblo en la aldea donde Jesús había crecido y vivido tantos años. Ya lo vimos eso, solo quiero resaltar una cosa. Cuando los miembros de la sinagoga se enojaron, jalonearon a Jesús, lo arrastraron, lo empujaron, seguramente con groserías y hasta golpes, porque así es como la turba responde, y lo llevaron para despeñarlo de una pequeña colina como primer acto de la lapidación, para apedrearlo. Y quiero destacar dos cosas como repaso, pero es algo que ya vimos. Pero lo que quiero subrayar es, primero, cuando las personas creen estar haciendo lo justo. La mayoría de las personas que pelean, la mayoría de las personas que tienen conflicto, alguien que se defienden, que atacan, que reclaman, ¿saben qué están pensando? Que están haciendo lo justo, que ese es su derecho, que ellas tienen la razón. Así que cuando Jesús dice que no saludemos solo a nuestros amigos, sino también a nuestros enemigos, porque si saludamos solo a los amigos, no estaríamos haciendo lo mismo que los gentiles, entiéndase por gentiles, los creyentes. Parodiando eso o parafraseando eso, cuando el cristiano también toma como su bandera la justicia, su justicia, está actuando, aunque no lo crea y aunque no lo vea, tan carnalmente como cualquier no cristiano. Por eso Casiodoro de Reina insistía en que la ética cristiana debería tener su base en el Sermón de la Montaña. Y en el Sermón de la Montaña no se le pide al hombre, no se le pide al discípulo de Jesús que pida o que viva o que exija lo justo. ¿En dónde está lo justo si me dicen que el que te golpee en una mejilla le permitas y hasta le ofrezcas la otra para que te vuelva a pegar? Ya sabe usted que el no creyente dirá, bueno, sí hay que ser manso, pero no menso, porque no les cabe en su entendimiento que eso pueda ser literal. Alguna vez les conté de un doctor en teología que enojadísimo decía, es que eso no es literal.
El doctorado en teología no te hace espiritual. Y no estoy hablando contra el estudio, ¿no? O cuando Jesús dice que al que te quiera quitar el saco le dé la camisa, qué cosa tan terrible. Estamos propensos a que cualquier día suframos la violencia en esta ciudad. Comunicándome con un amigo que tenía tiempo de no hablarle, me dice: en diciembre entraron a mi casa hombres con pistola, nos amarraron, nos quitaron todo. Tuvimos que firmarles las facturas de los carros, ¿no? Pero eso le puede pasar a cualquiera de nosotros. ¿Y qué vamos a hacer? Lo que dice Jesús es: te quieren quitar el saco, espérame tantito, voy a llevarte la camisa, nomás déjame quitármela. Ah, caray, no es mi justicia, ¿no? Recuerde aquella otra frase también en el mismo contexto: el que te cargue 1 milla ve 2 millas. Y ustedes saben que quien tenía el derecho de hacerte cargar era el soldado romano, el enemigo, el opresor, el imperialista, que diría el teólogo de la liberación. Si el imperialista te dice que le cargue su equipaje porque es su derecho sobre ti como tributario, pues si tú reclamas la justicia, pues aunque te maten, pues tú defiende tus derechos. Jesús dice: no, cárgale su equipaje, el kilómetro al que estás obligado, y voluntariamente dile: permítame, no, yo se lo llevo otro kilómetro. Traigo una hernia por acá, una costilla rota por acá, pero se lo llevo otro kilómetro. Como ve, querer actuar en nuestra justicia no es espiritual. No es espiritual. Nosotros tenemos que ir más allá, si es que queremos entender lo que Dios pide de nosotros. Por eso cuando usted o alguien cercano esté tratando de actuar muy justamente porque él tiene la razón, usted sabe que está frente a una persona carnal, absolutamente carnal. Porque, ¿cómo no vamos a defender la justicia? Si yo defiendo mi derecho por mi justicia, el otro también defenderá su derecho por mi justicia, y tan sencillo como que las guerras no se van a acabar nunca. Ni los reclamos, ni los pleitos, ni las venganzas. ¿No es cierto? Porque detrás de todo esto está la mansedumbre, la renuncia a nosotros mismos y el amor. Y a pesar de esto, los hombres arrastran a Jesús y quieren matarlo. Lo quieren expulsar de la sinagoga. Y hemos dicho que hay que leer los evangelios mirando a un Jesús plenamente humano. Y por tanto, detenernos en los pasajes, imaginar un poco más el pasaje, ponernos los zapatos, las sandalias de Jesús, aunque no somos dignos de llevarlas, pero en este sentido de qué debe haber sentido cuando lo expulsaron, ¿no? A mí me ha tocado ser expulsado de algunas iglesias evangélicas y católicas, ¿no? Y estoy a punto de ser expulsado de otras, ¿no? No les digo de dónde, pero sí. Y sí se siente uno mal, ¿eh? Entre enojado, entre el deseo de reiterar nuestro derecho, o sobre todo nuestra razón. Pero me estás expulsando por algo que yo te estoy diciendo que está aquí en la Biblia. ¿Cuál es tu argumento? No lo tienen. Y nos hace recordar a Jesús. A Jesús que tanto amaba a esas personas a quienes les estaba predicando. Y yo creo que el dolor de Jesús está no solamente en el hecho de que nos afecten como personas, nos menosprecien o nos agredan, sino también el dolor está en el amor que tenemos por aquellos que no se dejan ayudar, ¿no? Porque esto que están haciendo es
en muchos sentidos cerrarse la puerta y cerrarle la puerta a otros. Porque cuando nos están expulsando de un lugar en donde si ellos cambiaran su actitud serían beneficiados, también le están cerrando la puerta a muchos otros. Y esto también tiene que haberle dolido a Jesús, ¿no? Pero así es la manera de ser del hombre común. Porque piensa en Sócrates. Si usted leyera en los diálogos de Platón uno que se llama Apología de Sócrates, la defensa que hace Sócrates cuando lo acusan de corromper a la juventud, de no creer en los dioses. Él hace una apología maravillosa, lógica, perfectamente estructurada, que si uno sigue la razón dice, bueno, no lo van a condenar. Pues lo condenan. Lo condenan a muerte. Alguien que no tenían por qué condenar a muerte. Así funciona la masa. Así funciona la plebe, no le digo en un sentido peyorativo, sino en el sentido de cuando no seguimos más que los moldes del mundo, las maneras de ser del mundo. Platón huyó de Atenas, su discípulo, dice, no quiero que Atenas peque 2 veces contra la filosofía, ¿no? Porque fue tremendo este acto, esta historia de haber sacrificado a un hombre sin razón. Y eso es lo que querían hacer con Jesús. Por eso lo que quiero reiterar de un pasaje que ya meditamos es que tengamos un carácter manso y no tratemos de imponer. Y en el siguiente pasaje que vimos, Jesús llega a una sinagoga de un pueblo un poco hacia el sur y libera a un endemoniado de ese demonio que le posee. Y ahí nos detuvimos al final de la última plática sobre el tema de los demonios, ¿no? Pero la pregunta que quisiera hacer hoy, también como repaso de ese pasaje, es ¿por qué Jesús expulsó al demonio de ese hombre? Claro, la respuesta es por misericordia. Y aunque parece obvio, es importante reiterarlo porque muchas veces, aún dentro de las personas que están buscando una experiencia con el Espíritu Santo, lo que se subraya es el poder. Señor, dame tu Espíritu porque queremos poder. Pero esa idea o anhelo de poder puede estar muy lejos de el amor, del pensar que si hay un milagro que surja auténticamente del amor. Mire qué fácil es desviar una predicación hacia los milagros. Es que si en la iglesia primitiva había milagros y Dios es el mismo, tiene que haber milagros y tenemos que ser una iglesia de milagros. Suena bien, pero ¿dónde está el amor ahí? O en esto de la guerra espiritual, es que tenemos que luchar contra los demonios y los demonios se nos sujetan y hay que atar potestades y hay que hacer guerra de oración. ¿Y dónde está el amor allí? Vea usted cómo en muchos discursos lo que es realmente importante se pierde. Cuando el Espíritu Santo nos llena, nos da un poder, ciertamente, pero ese poder es poder ante todo para amar. Maestro de Lucas, allá en Gálatas dirá, el fruto del Espíritu es amor. Si el Espíritu nos llena, nos controla, nos gobierna, ¿qué diríamos? Porque la palabra llenar a veces nos hace imaginar un líquido que se nos mete, ¿no? Pero hemos insistido que estar lleno del Espíritu significa una comunión íntima con Él, donde precisamente su amor se vuelve el motor de nuestras decisiones, pensamientos, de lo que ahora queremos, de la manera en que ahora tratamos a las personas. Así que lo primero que tiene que suceder cuando
nos rendimos a Dios, a Cristo presente en el mundo por el Espíritu, es el amor. Y si llega el caso, el momento en que Dios quiere usarnos, invitarnos a hacer un milagro, debe ser por amor. Porque estoy viendo la necesidad de este enfermo, estoy viendo la necesidad de este endemoniado, estoy viendo la necesidad de esta persona que está perdida, ¿no? El amor debe ser el motor. Por eso los demonios no dejan de ser un tema, unos seres misteriosos en la Biblia de los que no sabemos gran cosa. ¿Qué son exactamente? ¿Cómo se originaron? ¿Por qué son más obedientes que nosotros? No, porque si usted le dice a un demonio, vete en el nombre de Jesús, se va. Y le dice a un hermano, arrepiéntete en el nombre de Jesús, y no le hace caso. ¿No son seres misteriosos estos demonios? Hemos perdido mucho del enfoque cuando solo estamos pensando en echar aceite por aquí y por allá y atarlos y las fortalezas invisibles y todas esas cosas. Si encontramos pasajes donde Jesús liberó a alguien, el énfasis no está en el demonio, sino en el amor por la persona oprimida, por la persona poseída. Y eso es algo muy importante. Vamos al pasaje del verso 38. Levantándose Jesús, se apartó de la sinagoga y entró en casa de Simón. Y la suegra de Simón estaba postrada. ¿Está perdido? Lucas 4:38. Lucas 4:38. Levantándose Jesús se apartó de la sinagoga y entró en casa de Simón, y la suegra de Simón estaba postrada con una fuerte fiebre y le rogaron por ella. Él se inclinó hacia ella y reprendió a la fiebre, y la fiebre le dejó, y enseguida ella se levantó y comenzó a servirles. Es solo un versículo del que podemos extraer algunas cosas interesantes. Primero, que Simón es el apóstol Pedro, más tarde será el apóstol Pedro. Simón es un nombre común entre los judíos porque recuerda a uno de los 12 patriarcas. Todavía no es un apóstol, falta un tiempo y Lucas nos va a relatar cuando Jesús pasará la noche en oración para llamar a sus discípulos, para que dejen no solo de ser discípulos, sino ahora sean enviados. Pero ahora empiezan a ser discípulos. Hay varios pasajes donde Jesús se encuentra con alguien y le dice, sígueme. No debemos entenderlo como una especie de magnetismo extraño, ¿no? Que alguien estaba por ahí, Jesús pasa, le dice, sígueme, como si lo hipnotizara, y el otro se va atrás de él. No. La costumbre, el contexto de que las personas reconocieran maestros y decidieran ser discípulos de esos maestros, es en ese momento frecuente y practicada por mucha gente. Cuando Jesús invita a alguien a ser su discípulo, vemos que muchas personas se deciden a ser sus discípulos, pero es un proceso, ¿no? Es un encuentro, no es que Jesús de repente llegó con alguien que ni siquiera lo había visto nunca, le dijo sígueme y el otro se fue atrás de él, porque Dios no elimina nuestra personalidad, nunca. Yo he visto algunas posturas teológicas en las que se insiste mucho en que todo lo que hagamos nosotros es malo, nosotros no somos nada, somos pura miseria, nuestro cuerpo es del diablo y total que la vida cristiana no es más que Dios haga las cosas a través de ti. Para simplificarlo, algunos han dicho, es que tú eres como un violín que toca Sarita. Y si usted dice, ay, qué bonito ese violín maravilloso, alguien le diría, no, el violín no es Sarita. Bueno, pero solo que el violín no es consciente ni libre. No somos como un violín en las manos de Dios, ni una flauta, ni nada de eso. Somos seres libres, llamados a la comunión, llamados al amor recíproco. No es que no haya cosas malas en nosotros, las hay.
No estoy diciendo que el hombre sea bueno por naturaleza, ni que nosotros mismos seamos personas bondadosas, ni que yo mismo sea una buena persona. Yo creo que en el ministerio cometemos errores a veces que han lastimado a otros. Ahí a lo largo de estos años yo no sé a cuántas personas he lastimado y qué ha pasado con ellas. Y es algo muy difícil de cargar. Y es algo que pues tenemos que dar cuentas a Dios, ¿no? No estoy diciendo que somos buenos, pero estoy diciendo que lo que Dios quiere es hacernos sus compañeros, sus colaboradores. Quiere hacernos la esposa de Cristo. Y en ese sentido, no elimina nuestra personalidad ni nuestra libertad, sino que por su amor nos transforma para que seamos nosotros mismos la clase de persona que Dios quiere que seamos. Hay una gran diferencia entre eliminar a la persona y decir, tú ya estás muerto, tú no eres nada, a reconocer que he resucitado con Cristo y me está haciendo una nueva persona. Una persona que Él quiere modelar a la imagen de Cristo y que caminaremos juntos. Y que podemos llegar a decir como en Hechos 15, los apóstoles cuando carta para la iglesia, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Vean cómo es la colaboración entre Dios y nosotros. No somos nosotros solos en nuestras propias fuerzas. No es un Dios al estilo de los deístas, un Dios que está por allá en el cielo, deja el mundo funcionando y no se mete con nosotros, porque yo me he encontrado gente que dice, ¿para qué orar? Dios está muy ocupado, ni se va a preocupar por mis pequeñeces. Ese es un extremo. El otro extremo, tú no eres nada, no sirves para nada, Dios lo hace todo. No. La Biblia es un libro de reconciliación. Es un libro de matrimonio. Es un libro de amor recíproco. Por tanto, Dios le invita a usted, le valora a usted, le da la oportunidad a usted. Así empieza a tratar con este hombre llamado Simón y lo visita en su casa. Porque Jesús no es un predicador que tiene guardaespaldas y que se aleja de las personas y dice, no me molesten, yo soy muy importante. Es amigo de sus amigos. Jesús es amigo de sus amigos. Y entonces va a comer a la casa de Simón. Y recuerden que comer es comunión. Comer es amistad. Hicimos la cena del Señor con los visitantes de otros países. No tuve mucho tiempo de explicar lo que me hubiera gustado explicar, pero algo les dijimos que comer es amistad. Y seguramente la celebramos de una manera que a muchos les debió haber parecido extraña. Porque en la mesa del pozole, ¿verdad? Ahí estaban las copas, el pan sin levadura. El hermano de Venezuela trajo pan sin levadura que los hermanos allá prepararon para esta ocasión también. Y la comimos. Me doy cuenta que no sabían cómo porque les dimos primero la copa y ya como que ya se le iban a comer, ¿no? A ver, espérense, que todos estemos listos. Y luego tal vez esperaban que les dijéramos algunas frases más litúrgicas como este es mi cuerpo o algo así porque pues no se lo comían. Y luego cuando probaron el vino algunos realmente se sorprendieron. Y era vino más dulcecito que el de hoy, pues realmente era un vino kosher, vino judío. La amistad es lo que quiero decir. La amistad es lo importante. Y ahí en la casa de Simón, la suegra de Simón está enferma. Yo creo que a la esposa de Simón se le juntan el trabajo, ¿no? Estoy atendiendo a la suegra y estoy atendiendo, a la mamá, ¿no? Estoy atendiendo a la mamá. La esposa está atendiendo a la mamá y tengo que atender a unos invitados que me trae Simón. ¿Qué te pasa? ¿Verdad? Así somos los maridos, ¿no? Oiga, pero ¿cómo Simón? ¿Estaba casado Simón? ¿Qué no fue el primer papa? ¿Qué no tendría que ser célibe ese Simón? Aquí encontramos
que en el Nuevo Testamento no se exige para el creyente el celibato. ¿Verdad que no? Se sugiere que si algún joven o señorita no tiene necesidad sexual imperiosa, no se case y se dedique a servir a Dios. Pero nunca se prohíbe que el ministro se case. Es más, se dice que el ministro sea marido de una mujer. El celibato se impuso muchos siglos después. Muchos siglos después. Y además, había una razón, sobre todo de tipo económica. Porque si las ofrendas y recursos que una iglesia iba juntando eran administradas por un hombre casado, a su muerte eso pasaría a su familia. Pero del hombre no casado, todos los tesoros van a quedar siempre en las manos de la iglesia. Y entonces se prohibió que los ministros se casaran. Pero hasta los siglos XIII, XIV tenemos muchísimos papas y curas, ministros casados, ¿verdad? Y cuando se prohíbe que se casen, bueno, tenemos otro tipo de problemas. Muchos tendrán su sobrina o su tía por ahí en secreto, que no es sobrina, por supuesto, ¿verdad? El propio Erasmo de Rotterdam, el gran humanista, fue hijo de un sacerdote. Y toda su juventud sufrió el desprecio de los hijos bastardos, ¿no? Y bueno, las noticias empiezan a reconocer un poco más los cientos de casos en Estados Unidos, en México, de los sacerdotes violando niños, porque tienen necesidad sexual, pero la institución les prohibió casarse. Pero Simón estaba casado, ¿de acuerdo? Pues no puede tener suegra sin estar casado. La suegra está enferma y tiene una fiebre muy fuerte. Jesús reprende a la fiebre. Esto nos muestra que la Biblia está escrita en la cultura de esa época, ¿o no? Que es algo que a algunos hermanos les cuesta mucho trabajo. Que ahora en Guadalajara o ayer en Sarón y en otros lados tengo que estar insistiendo. La Biblia tiene un carácter divino en el mensaje eterno que nos porta, nos trae, pero también está expresada en las palabras de los hombres y por tanto en las culturas, en los conceptos de los seres humanos de ese momento, los que recibieron el mensaje. Porque hoy nos diríamos que era importante que Jesús sanara a la suegra de la fiebre, ¿verdad que no? No se sana a alguien de la fiebre, ¿estamos de acuerdo? Pues a veces parecería hasta un poco pequeño este milagro, ¿no? Jesús hizo lo que un ibuprofeno o un naproxeno. Pero nosotros sabemos que el problema no era la fiebre, sino la fiebre no es más que la evidencia de una infección. ¿Qué infección tenía esta mujer? No sabemos. Y aunque Lucas es médico, no estaba allí Lucas se va a convertir mucho tiempo después. Y aunque hubiera estado allí, tal vez él no tenía los instrumentos, ni entonces los conocimientos de decir, si esta mujer tiene tal cosa. Se expresa en los términos de la cultura. Pero lo importante es lo que está detrás. Otra vez, la compasión de Jesús por las personas necesitadas. Es muy probable que Pedro no es ninguna persona rica. Jesús se fue a comer a la casa de un hermano pobre. No se fue a los mejores restaurantes, ¿verdad? A ver, no, si es el maestro hay que llevarlo a los mejores restaurantes. Se fue a comer a la casa de una persona pobre. Allí encontró una persona necesitada y la sanó. Ahora, yo no sé si esta suegra era muy comunicativa, Yo creo que sí era muy comunicativa, como algunas suegras. Porque al ponerse el sol, dice el verso 40, todos los que tenían enfermos de diversas dolencias, los trajeron a él.
Bueno, aclaro que ya desde el pasaje anterior se dice que su fama se difundía por toda Galilea. No fue cosa nada más de la suegra, ¿verdad? Pero el maestro que se dice hizo sanidades en otros pueblos, está en este pueblo. Así que al empezar la tarde, para el concepto judío, comenzando un día nuevo, los enfermos llegaron y se agolparon alrededor de la casa. Y él, al poner las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. ¿Sí? El signo de que el reino de Dios ha llegado y que el portador del reino es Cristo, el Mesías, llamado Jesús, son estos milagros de misericordia. Porque es parte de la duda, ¿no? ¿Cómo sabemos que este Jesús es el que tiene que venir? ¿Cómo sabemos que lo que predica es el reino de Dios? Bueno, estos actos de misericordia. Lo importante del milagro no es como lo que llamamos que sea sobrenatural o que vaya en contra de ciertas leyes físicas. El milagro puede incluso no violar ninguna ley física, porque lo que lo hace milagro no es eso. El milagro es milagro en la medida en que revele a Dios, en que manifieste el amor de Dios. Eso es lo que hace milagro al milagro. Tal vez Dios le ha bendecido a usted en muchas situaciones que no tienen nada de sobrenatural, pero que usted ha visto claramente que ha sido la mano de Dios, el amor de Dios. Eso es lo que hace milagro al milagro. Y el énfasis aquí no está en el milagro, sino en el amor de Dios por las personas necesitadas. Por eso dice Jesús en otro momento, registrado por Juan, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Al sanar a estos enfermos queda claro qué es lo que el Padre quiere. ¿Qué quiere el Padre? Que estemos bien, sanarnos, ayudarnos. Y eso nos ayuda a entender un contraste como el de la leyenda judía de que si el agua se movía es porque un ángel bajaba y el primero que entrara se sanaba. Y ese no es el carácter de Dios. Voy a mandar un ángel ahí de vez en cuando, ahí se esperan. Este ya lleva 18 años haciendo fila, peor que en las ventanillas burocráticas del gobierno mexicano. Así no es Dios, ¿verdad? Dios es alguien que desea mostrar su amor a las personas. Y Jesús ponía las manos sobre los enfermos, no porque la imposición de manos sea algo mágico. Recuerden ustedes que cuando nos desviamos hacia cualquier postura fetichista, estamos dejando de lado el Evangelio. Comentamos cuando los israelitas tenían fe en que si el arca venía, iban a ganar la batalla, ¿no? Y la perdieron. Cuidado con el fetichismo que no está solo en cierto ámbito del cristianismo. Porque quizá algún evangélico, un protestante podría decir, bueno, el católico es fetichista porque cree en la palmita, en la crucecita, en la medallita. Pero ¿cuántas iglesias evangélicas creen en el agua del bautismo, en el aceite, en el pan de la Santa Cena, en la imposición de manos o hasta en el velo como un asunto mágico, ¿verdad? Como algo que conlleva poder. La imposición de las manos no lleva ningún poder porque no pertenece a otras concepciones como el Reiki, donde hay una energía que va a pasar por tu mano y se la vas a pasar al otro. La imposición de las manos en los evangelios o en el Nuevo Testamento no es más que el símbolo de algo. ¿Símbolo de qué? En este caso, símbolo de que la oración que yo estoy haciendo debe ser reconocida como el momento determinante en el que Dios te sanó. Lo cual tiene dos razones muy importantes. Una, saber que fue Dios. Porque alguien podría decir, bueno, pues es que yo me mejoré, y es posible, ¿no?
por una homeostasis del cuerpo. Muy bien. Esa posibilidad que tiene de recuperarse solo. O la gente que dice, no, si yo me sané porque le pedí a fulanito, a Santa Teresita o a San Perenganito. Fue Dios y este fue el momento preciso. Pero eso también nos tiene que ayudar a reconocer que estas sanidades fueron instantáneas, para no caer en esa otra superstición de, bueno, yo oro por ti, no pasa nada, pero pues hay que creer que pasa. Y entonces vete a tu casa diciendo que ya está sanado, ¿verdad? Y el otro pobre que llegó sin una pierna, se regresa a su casa sin pierna, pero diciendo que ya tiene pierna. Suponiendo que si lo repite muchas veces va a tener más fe y cuando tenga una fe grandotota ya le va a salir la pierna. ¿No? Pero eso no es lo que pasa aquí. Jesús ora por los enfermos, les impone las manos como un símbolo del momento y del origen del milagro que la persona recibe. ¿Sí? No es una transmisión de energía. Alguien dirá, oiga, pero hubo un momento en que una mujer tocó el manto de Jesús y Jesús volteó y dijo, ha salido virtud de mí. ¿Cierto? Pero no, cuidado con un pasaje que parece comprobarnos que sí hay un intercambio de energías. ¿Qué tipo de energías? ¿No? Lo que Jesús está percibiendo o discerniendo como hombre, pero por el Espíritu, es que Dios le ha usado para algo, que alguien le ha tocado de una manera distinta. Pero no está diciendo que el poder de Dios sea una energía, o que Dios nos mande energías que nosotros podemos manejar, o que traemos en la ropa, o que traemos en la mano. También de muchos salían demonios, dando gritos y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero Él les reprendía y no les dejaba hablar, porque ellos sabían que Él era el Cristo. ¿No es sorprendente que, les decía yo, los demonios son más obedientes? ¿No son raros estos seres, estos demonios? ¿Verdad? ¿Cómo los demonios diciendo, tú eres el Cristo? Los habitantes de Nazaret, los paisanos de Jesús, no pueden reconocer a Jesús, no pueden decir, tú eres el Cristo, y los demonios dicen, tú eres el Cristo. Extraño. Pero lo significativo es que en el momento en que esos demonios reconocen que Jesús es el enviado, que Jesús es el Mesías, es porque reconocen la autoridad por la que a la vez tienen que salir. Salir, por supuesto, es una metáfora, ¿no? Es un lenguaje analógico de estar adentro o salir, porque si son espíritus no estamos hablando de un lugar. Si usted se pregunta, ¿en qué parte del cuerpo está el alma? Es una pseudo pregunta, porque si el alma no fuera material o no es material, pues no está en una parte del cuerpo. Lo mismo pasa con el asunto de los demonios. Es más bien, como lo definimos una vez, estar endemoniado es tener una voluntad controlada por un ente que no soy yo. ¿Sí? Ahora, vean ustedes que Jesús puede reprender los demonios y los demonios se van, porque está ayudando a una persona que ha perdido su voluntad. Pero noten ustedes que eso no sucede con los pecadores. Jesús no reprende el pecado o la dureza del corazón, y entonces la dureza del corazón se sale y la persona ya es una persona arrepentida. ¿Ve que no funciona así? Vemos la importancia de la voluntad. El pecador retiene su voluntad, por eso peca. Porque recuerden que el pecado es recuperar nuestra voluntad para nosotros mismos. Y cada pecado es pecado en la medida en que lo hago deliberadamente, de lo contrario no es pecado. Así que el pecador tiene su voluntad. Y está permitiendo que su voluntad sea esclavizada cada vez más por el propio pecado que él decide cometer. Pero tiene su voluntad. Mientras que el endemoniado no tiene voluntad. Por eso Jesús trata diferente con el pecador que con el endemoniado.
Al pecador hay que predicarle y enseñarle que debe arrepentirse, pero la decisión debe tomarla él. El endemoniado no hay que predicarle nada ni invitarlo a nada porque no tiene voluntad y probablemente ni conciencia. Lo que tenemos que hacer es libertarlo de ese ser que lo obliga. Y eso es todo. Una vez que esa persona haya sido liberada, estará en una situación semejante al que también tiene voluntad, como el pecador, y tendrá que decir si se rinde a Cristo o no. Que un liberado sea liberado, o un endemoniado sea liberado, no le obliga a entregarse a Cristo. Una persona liberada de demonios no es en automático cristiana, es solamente liberada. Es decir, ha recuperado su voluntad. De ahí en adelante tiene que tomar la decisión, ¿no? Ahora sí me entrego a Cristo o, de todas maneras, no me entrego a Cristo. Lo cual es posible. Entonces estos demonios dicen que Jesús es el Cristo, pero Jesús les reprende y les dice que se callen y que no lo digan. ¿Por qué? Porque Jesús no está interesado en la publicidad. Curioso, ¿no? Hoy Jesús nos ha mandado a anunciar el Evangelio a todo el mundo, a propagar el Evangelio. En latín se llamó la propagación de la fe, la propaganda fidei, y de ahí es que surgió el término propaganda ahora para efectos seculares, ¿no? Pero la propaganda es originalmente la propagación del Evangelio. Pero ¿por qué en ese momento Jesús no permite que los demonios propaguen? Bueno, primero porque lo importante es quién propaga. Si los demonios dicen en parte las mismas cosas que yo digo, las personas se van a confundir. Va a decir, es lo mismo. De por sí las personas no están acostumbradas a pensar, a discernir, a analizar y dicen, es que todas las religiones son iguales. No has pensado ni tantito, ¿verdad? Es decir, si una persona dice que Cristo es el Salvador y un demonio dice que Cristo es el Salvador, va a decir, pero es lo mismo. O sea, si acá en el centro espiritista también se habla de Cristo, también me dicen que no fume y que no tome, y en la iglesia se habla de Cristo, me dicen que no fume y que no tome, pues es lo mismo, ¿no? Por eso los sábados voy al centro espiritista y el domingo voy a la iglesia. La gente se confunde, ¿sí? Entonces, por eso primero Jesús tiene que evitar que los demonios semejen la predicación como lo hará Pablo después en la ciudad de Filipos. Pero la otra razón es que Jesús, a diferencia de ahora, que debe ser anunciado y que es un Jesús ascendido, Jesús está en la etapa de su humillación, de su anonadamiento. Jesús no ha venido a este mundo a engrandecerse. Ha venido a este mundo a despojarse de su gloria, a asumir la debilidad humana. En una parte del diálogo en la semana estábamos comentando de la vulnerabilidad de Cristo y varios hermanos pues se espantaron, se escandalizaron. ¿Cómo Cristo era vulnerable? Si Él es Dios, se hizo vulnerable. Si José, su papá o su padre putativo, no lo toma y se lo lleva a Egipto, Herodes lo mata. ¿Verdad? Este Jesús ahora no desea la propaganda, no desea la fama, el poder. Eso era parte de las tentaciones, ¿se acuerda? Jesús no quiere propaganda. Jesús quiere ser sencillo, porque ha asumido que las personas no lo reconocerán, que los amigos lo traicionarán. Y eso hasta la fecha, ¿no? Porque los que somos amigos de Cristo también le traicionamos hoy. Le abandonamos, le negamos, le escondemos. Jesús lo está asumiendo desde entonces y escoge el camino de la humillación. Lo contrario hubiera sido, como dijimos, la tentación.
Después Jesús se va a Galilea, ¿no? Siendo ya de día, salió y se fue a un lugar desierto. Y las multitudes lo buscaban. Acudieron a él y lo detenían para que no se apartara de ellos. Pero Jesús les dijo: me es necesario anunciar el evangelio del reino de Dios a otras ciudades también, porque para esto he sido enviado. E iba predicando por las sinagogas de Galilea. El capítulo 4 cierra pues explicándonos que las personas cuando oyen de un milagro pues van a ir a donde les puedan proporcionar un milagro. Las iglesias que predican milagros son las más llenas, aunque esos milagros no existan, ¿verdad? Pero la ilusión del milagro es suficiente, ¿no? Se vende bien la ilusión del milagro. Se vende en el sentido literal, ¿no? Estas personas que buscaban un milagro y que finalmente muchas recibieron un milagro, le dijeron a Jesús: ya quédate con nosotros. Aquellos momentos en que Dios nos da bendiciones, quisiéramos que fueran siempre así, ¿no? Los momentos bonitos. Pero Jesús percibe que tiene poco tiempo, ¿no? Se aparta de ellos en primer lugar porque se va tal vez a orar a la montaña. Necesita la comunión con el Padre. Es algo que que todos nosotros no podemos olvidar. Todos tenemos mucho trabajo que hacer. Yo le aseguro que si le invitamos a hacer tal o participar en cierta cosa, tal vez usted nos diga: ya no tengo tiempo. Y es cierto, ¿no? Su trabajo, sus compromisos, su familia. Pero, y los que estamos en la obra también, podemos estar tan ocupados en la obra, con tantos compromisos en la obra, y la pregunta es: ¿tenemos nuestros tiempos a solas con Dios? Usted pregúntese, ¿no? ¿Tiene sus tiempos a solas con Dios? ¿Solo para Él? Porque si en un matrimonio no, el esposo está siempre ocupado, pero nunca tiene tiempo para estar a solas, solo para poner su atención en la esposa, o la esposa siempre está atareada en el hogar, pero nunca tiene tiempo para el esposo, la cosa está mal. No, pues si estamos casados, no, pues si estoy trabajando para él o para ella, no es suficiente. Es lo mismo con Dios, ¿no? Dios, es que yo creo en ti, yo sé que estás conmigo, pero mira, tengo mucho trabajo, ¿no? Señor, yo estoy en la obra, ya fui a predicar a tantos lados, ya eso de orar ahorita ya no quiero. No, es tiempos a solas con Dios son muy importantes. Y a pesar de ello le dice Jesús: bueno, de todas maneras no me puedo quedar. Tengo que ir a otras ciudades. Otras personas tienen que oír del Evangelio. Y con esto cerremos, ¿no? Gracias a Dios por que estamos aquí reunidos. Pero ¿no es cierto que otras personas tienen que oír el Evangelio? No podemos ser una iglesia floja en el evangelismo. Eso que usted tiene, aunque sea poquito, vale mucho. ¿Sí? Perdóneme, el dicho no es muy fino el que voy a decir, pero se adapta, ¿no? En tierra de ciegos el tuerto es rey, ¿no dicen? Con lo poquito que nosotros sepamos, tenemos mucho que aportar a personas que no saben nada, a personas que están desesperadas, necesitadas, confundidas con otras doctrinas, con otras filosofías, perdidísimas, ¿no? Pero yo me he encontrado hermanos que dicen: pues sí, yo me estoy preparando, pero ahorita no sabría qué decir. ¿No sabe qué decir? Tiene dos cosas por lo pronto. Una, lo que dijo aquel ciego cuando le preguntaron, le exigieron: a ver, dinos si el que te sanó es pecador o no es pecador. Dice: no, yo no sé teología, todavía no me inscribo en el Museo de la Biblia, ¿verdad? Solo una cosa sé: yo estaba ciego, ahora veo. Eso es lo que usted puede decir. Ahora, si usted no ha recibido ningún cambio de vida, pues entonces no diga nada. Pero si tiene algo que decir: yo estaba así, ahora estoy así.
O el otro amigo Felipe, ¿no? Que va con Natanael y dice, oye, encontramos al Mesías de Nazaret. No, ¿cómo Nazaret? Mira, Nazaret. Y le da sus argumentos teológicos. Pues yo no sé nada, mira, pero ven y ve. Ya tiene usted dos cosas, ¿verdad? Cristo me ha cambiado. No, pero que... No te preocupes, yo te puedo decir lo que me ha cambiado. Y te invito a que vayas y que veas, ¿no? Allá te pueden atender. Le echamos a la hermana Areli o le echamos para que los atienda, si no sabemos. Pero tenemos que predicar. Porque esto que está haciendo Jesús aquí no es más lo que Él quiere que nosotros hagamos ahora. Porque nosotros somos su cuerpo. ¿Está Jesús aquí ahora para ir a esas ciudades a predicar? ¿Está Jesús aquí ahora físicamente para echar fuera esos demonios? ¿Está su mano física ahora para ponerla sobre algún enfermo ahora? No, pero Jesús está espiritualmente aquí y en nosotros, y nosotros somos su cuerpo. Entonces, ¿a través de quién? ¿Quiénes son los pies de Jesús para ir a llevar el evangelio? Los pies del que trae alegres nuevas, ¿no? Manos de Jesús para orar por los enfermos. ¿Quiénes son la boca de Jesús para hablar el evangelio? Nosotros. Y sin que usted se sienta obligado, ni presionado, ni cargado, mejor sí váyase motivado, animado a decir, voy a compartir con alguien. Voy a compartir con alguien. Y no por el mero hecho de crecer numéricamente como iglesia, que eso podría ser un resultado. Que cada uno de nosotros invite una persona o luego otra y más adelante otra y ya no quepamos aquí, nos vayamos al patio y luego nos vayamos a no sé dónde, pero que no quepamos, ¿no? Lo contrario es que pasen los meses y no evangelizamos. Estamos muy cómodos, somos muy creyentes, pero no estamos compartiendo. Eso que usted tiene, con todas sus fallas, con todas sus dudas, con todo lo que no sepa, es más que lo que los otros tienen. Y los otros tienen una gran necesidad. Debería dolernos y a veces hasta enojarnos el ver cómo la gente está engañada, confundida. Nosotros tenemos una palabra, tenemos una luz. Si todo estuviera muy oscuro, aunque su lucecita fuera así como de un foquito de celular o de un cerillito, se vería, ¿o no? Bueno, Dios les bendiga.